Gloria al nombre poderoso del Señor Jesucristo. Este es el hermano y amigo José Vargas. Qué lindo poder estar nuevamente con todos esos amigos que siempre están mirando Jesucristo Vive, tiempos finales. Es una alegría, es un gozo tremendo. Hay que darle, y yo le doy gracias a Dios por este privilegio de poder estar prácticamente todos los domingos, como a esta hora en que estamos hoy, para siempre compartir una palabra con todos los amigos y muchos hermanos que siempre miran Jesucristo Vive, tiempos finales. Muchos hermanos de muchas partes del mundo. En este momento ya hemos pasado de 500 suscriptores y sé que vamos a seguir viendo más personas que se suscriben a la página de Jesucristo Vive Tiempos Finales, porque aquí se habla palabra de Dios. Aquí no se habla lo que hablan en muchos sitios, que todo es brinco, salto y no hay palabra de Dios. Pero en este ministerio, gloria al Señor, hay palabra de Dios, palabra cristocéntrica, palabra conforme a lo que dice la Biblia. Y eso es lo que hacemos, compartimos esa palabra con muchos de los amigos y hermanos que siempre se conectan a mirar Jesucristo Vive, tiempos finales. Le doy un saludo a cada uno de los que siempre nos mira por aquí, por Facebook y por otra plataforma en YouTube. Los saludamos a cada uno de ustedes y los invitamos a que se pongan cómodos en este día para que escuchen esta palabra. Y siempre digo, la gloria es para el Señor Jesucristo. No es para nadie más, no es para esta persona que está hablando la palabra. Solamente es para el Señor Jesús. La gloria, la honra y la alabanza. A nadie más daré gloria sino al Señor Jesucristo. Qué lindo es el Señor. Y tengo en este día para compartir con todos ustedes esta palabra que lleva por título: no te salgas de la cubierta que Dios ha puesto alrededor de ti. No te salgas de la cubierta que Dios ha puesto alrededor de ti. Gracias, Señor. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, Señor, te pido, Dios, que esta palabra que se va a traer en este día, Señor, que esta palabra se escuche en cualquier parte del mundo, Señor, que esta palabra sea de bendición, que esta palabra sea de exhortación, que esta palabra en este día sea de conocimiento, Señor, que esta palabra, Señor, sea de liberación a todo el que está atado, Señor. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo, Dios, te doy gloria, te doy honra y te doy alabanza, Señor, en el nombre de Jesús. Qué lindo es el Señor. Y en este día voy a compartir con todos los amigos y con todos esos hermanos que siempre nos miran por aquí, nuevamente el título que le he puesto es: no te salgas de la cubierta que Dios ha puesto alrededor de ti y alrededor de mi persona. Muchos hoy día, muchos cristianos no entienden porque no se les explica, no se les lleva a la palabra para que vean que todo hijo de Dios
está cubierto, aleluya, por el poder de Dios. Todo hijo de Dios está cubierto porque Dios ha puesto alrededor de nosotros una cubierta de protección que Satanás no puede entrar, a menos que por nuestra propia concupiscencia le demos oportunidad a Satanás para que Dios le permita. No es que Satanás lo vaya a hacer, él tiene que pedirle al Señor permiso. Y Dios lo permita por nuestra concupiscencia, por hacer lo que no es correcto delante de Dios, y Satanás venga a estorbar. Por eso el tema: no te salgas de la cubierta que Dios ha puesto alrededor de tu vida. Qué lindo es el Señor. La Biblia nos habla, refiriéndose a Job, que Dios había puesto un círculo de protección alrededor de él y de todo lo que tenía. Pero el corazón de Job, de acuerdo a la Biblia, era conforme al corazón de Dios. Así dice la palabra. Dios tenía un círculo de protección, de acuerdo, una cubierta de protección alrededor de la vida de Job, de todas sus pertenencias, de todo lo que Job tenía, incluyendo su familia. Dios los guardaba, Dios los protegía, porque dice la Biblia que Job, el corazón de Job era conforme al corazón de Dios. Si leemos en Job 1:10, vamos a ver y vamos a entender lo que he acabado de decir en este momento. Job 1:10. ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa? En esto que he leído ahora, el que está hablando con Dios es el diablo, es Satanás. ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa? Y sigue diciendo, y a todo lo que tiene. ¿Qué nos muestra la Biblia por esto? Porque cuando estamos cubiertos, y eso lo acabo de leer ahora, estamos cubiertos, protegidos de parte de Dios, Satanás no puede venir a hacer nada a menos que nosotros le demos autoridad legal al diablo para que Dios le permita venir a estorbar, que venga a estorbar y a darnos problemas. Satanás no puede venir así como cualquiera viene y entra a la casa de otra persona. Satanás primero tiene que esperar que Dios le dé el permiso. Pero para que Satanás le diga o le pida a Dios permiso para venir a estorbar, nosotros como hijos de Dios, si le damos autoridad, o mejor digo, permiso legal a Satanás para que venga a estorbar, Dios lo va a permitir. ¿No le ha acercado a él
y a su casa y a todo lo que tiene. Y sigue diciendo, al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. ¿Qué podemos ver en esto que yo estoy leyendo aquí? Y lo estoy explicando de una manera porque yo sé que hay muchos que en sus iglesias el pastor no explica, lee los versículos, pero no explica, y el que está escuchando no recibe ni entiende nada. Vamos a desmenuzar este poquito aquí ahora. Vamos a ver, vamos a leerlo nuevamente y escuche. Hablando Satanás, mire, ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Mire ahora, al trabajo de sus manos, lo que Job hacía con sus manos prosperaba. Por eso, amigo, hermano, que estás escuchando, que estás mirando, Dios prospera de acuerdo a la palabra todo lo que tus manos hagan. Dios lo prospera. Y Satanás sigue hablando con Dios y le dice, al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Todo lo que tú hagas, hermano en Cristo, Dios lo prospera. Dios lo lleva a una manera, a un nivel que todos van a ver que estás prosperado. Pero nuevamente, si hemos leído, y lo voy a volver a leer, hay alguien que también sabe si Dios te está prosperando. Hay alguien que sabe que Dios te está prosperando y de alguna manera va a tratar de que fallemos y caigamos y demos permiso legal para que Dios le permita a Satanás venir a estorbar. Mire, otra vez lo voy a leer porque hay algo que tenemos que entender y lo dije, Satanás está mirando. Los demonios están escuchando y están mirando, y todo lo que ellos miran y oyen, Satanás lo sabe. Dice Satanás, ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Y dice, al trabajo de sus manos, has dado bendición. Y dice ahora, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que Satanás sabe cuando un hijo de Dios está prosperado. Cuando un hijo de Dios, Dios lo ha prosperado, como dice aquí, han aumentado sobre la tierra. Por eso, hermano y hermana, Dios te prospera, Dios me prospera, pero hay un enemigo que está pendiente buscando cómo hacernos fallar. Y eso es algo que tenemos que entender, porque el enemigo está ahí, el enemigo está esperando, buscando a ver cómo nos hace caer para poder tener derecho legal y que Dios le permita venir a estorbar nuestra vida.
Como Dios guardaba a Job, así hará con nosotros. Así hará contigo y conmigo. Así hará Dios con nuestras posesiones. Pero algo que, de acuerdo a lo que la Biblia nos muestra, es que tenemos que seguir el ejemplo de Job. Lo que estamos viendo, de acuerdo a la Biblia, de Job. Porque la palabra dice que el corazón de Job era conforme al corazón de Dios. Por eso dice la Biblia que el corazón de Job era conforme al corazón de Dios. En el versículo 8 de Job 1 dice: y Jehová dijo a Satanás, cuando Satanás tenía esa conversación con Dios: ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿No has considerado a mi siervo Job? ¿Por qué Dios le pregunta a Satanás eso? Porque tenemos que entender que ya Satanás estaba maquinando, estaba buscando cómo entrar a la vida de Job y perjudicarlo. Por eso Dios le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job? Y mire ahora que no hay otro. Escuche lo que yo estoy leyendo. Dice que no hay otro como él en la tierra. Dios todo lo sabe. Dios todo lo conoce. Y por lo que hemos acabado de leer aquí, el único en toda la tierra que tenía un corazón, perdón, conforme al corazón de Dios, era Job. Por eso cuando Dios tiene esa conversación con Satanás, Dios le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Dios sabía que no había, Dios lo conoce todo, otro como Job, porque el único que tenía el corazón como el que agradaba a Dios, como el corazón de Dios, era Job. Y aunque de alguna manera Job le permitió a Satanás, y lo vamos a hablar ahorita, le permitió a Satanás que fuera a pedir permiso a Dios para perjudicar, zarandear su vida. Dios lo permite, pero Dios sabía que Job no lo iba a negar. Porque dice la Biblia que Job tenía el corazón de Job era conforme al corazón de Dios. Era conforme al corazón de Dios. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay nadie o que no hay otro como él en toda la tierra, en la tierra? Y dice, Dios le dice a Satanás: mire, si Dios conocía a Job, le dice: varón perfecto, no había nadie como él. Aleluya, yo me gozo con esto. Job era varón perfecto. Mire, temeroso de Dios. Eso es algo que necesitamos hoy día. Ser temerosos de Dios.
Eso es algo que yo diría que muchos, de 100%, yo diría que el 98% de supuestos pastores parece que no lo han leído. Porque si estos pastores fueran temerosos de Dios, predicaran la palabra como está escrita, no estarían haciendo ese montón o ese montón de cosas que están haciendo hoy día para agradar la carne. No estarían permitiendo en las iglesias el pecado. ¿Por qué? Porque no son temerosos de Dios. Y dice, apartado del mal. Yo dudo 100% que hoy día muchos de estos pastores son temerosos de Dios. Se apartan del mal. No lo van a hacer. Porque no temen a Dios y están haciendo lo malo. No se apartan del mal. Y Dios nos lo dice por su palabra. Tenemos que ver y entender que hay requisitos, escuche, que Dios espera de todos nosotros. Requisitos como los que Job tenía, que eran agradables a Dios. Esos son requisitos. Requisitos que Dios pide. Son requisitos: ser perfecto delante de Dios, ser recto delante de Dios, ser temeroso de Dios y apartarse del mal, apartarse de las cosas malas de este mundo. Tenemos que ver y entender que hay requisitos que Dios espera de todos nosotros, como los que Job tenía, que eran agradables a Dios. Dios llama a Job perfecto y dice que no había nadie como él en toda la tierra. Mire la opinión de Dios. Mire lo que Dios dice. No había nadie como Job en toda la tierra. ¿Y a quién le dijo eso? A Satanás. Hermano y hermana, queremos que Dios diga como le dijo a Satanás de Job: no hay nadie sobre la tierra como mis hijos. No hay nadie, mi alma alaba a Dios, sobre la tierra como aquellos los cuales que mi Hijo Jesucristo derramó su sangre. No hay nadie como ellos. Por eso Dios llama a Job perfecto y dice que no había nadie como él en toda la tierra. Por eso nosotros tenemos que agradar a Dios mientras estemos en esta tierra, mientras estemos en esta carne. Aunque la carne no se quiere someter, pero tenemos que agradarle a Dios. Tenemos que apartarnos del mal. Tenemos que ser temerosos de Dios, para que siempre Dios tenga ese círculo de protección alrededor de nosotros y de todo lo que tenemos. Hermano y hermana, Dios está hablando, Dios está diciendo que Él demanda de nosotros. Dios está pidiendo
que como ejemplo de Job hagamos lo bueno, seamos temerosos, nos apartemos del mal. Mientras sigamos leyendo, veremos por la palabra que otros hombres que fueron guardados por Dios se olvidaron, escuche, que estaban siendo protegidos y dieron ocasión a Satanás de que tratara de arruinar sus vidas y todo lo que tenían. Mire lo que he acabado de leer aquí ahora. Estos que vamos a hablar ahora eran hombres de Dios. Eran hombres, mi alma alaba a Dios, que temían a Dios. Eran hombres que fueron usados por Dios poderosamente. Pero de alguna manera o de la otra dieron oportunidad a Satanás de venir a estorbar. Y uno de ellos era Elías, un hombre profeta que fue usado por Dios poderosamente. Miren, si Dios usó a Elías tremenda y poderosamente, que dice la Biblia que Elías degolló a más de 800 falsos profetas de Baal. Miremos cómo Dios usó a Elías. Pero llegó un momento, mi alma alaba a Dios, que tenemos que entender, no importa lo que Dios haga por medio de nosotros, no importa lo que Dios nos use para su gloria, no importa lo que Dios haga. Tenemos que tener cuenta de algo. Y lo dije ahorita, si damos lugar a Satanás, Satanás tiene derecho legal, para venir a estorbar. Por eso, mientras sigamos leyendo, veremos por la palabra que otros hombres que fueron guardados por Dios se olvidaron, escuche, que estaban siendo protegidos. Por eso, hermano y hermana, nosotros estamos guardados por Dios. Dios tiene, como sucedió con Job, un círculo. Dios nos guarda, Dios nos protege. Pero puede llegar el momento que nos olvidamos de que estamos siendo protegidos por Dios. ¿Y cómo puede suceder eso? Dios nos puede usar poderosamente, tremendamente, con milagros, prodigios, palabras proféticas, poniendo las manos sobre enfermos y sanan, echando fuera demonios. Y nos podemos creer que es por nuestra propia fuerza. Y en ese momento le estamos abriendo puertas a Satanás. Y Satanás ya tiene un derecho legal para venir a estorbar. Y estas personas que he acabado de mencionar o que vamos a mencionar ahora, se olvidaron que estaban siendo protegidos por Dios y dieron ocasión a Satanás de que tratara de arruinar sus vidas y todo lo que tenían. Por eso, aunque Job pasó por tantas aflicciones, mire, nunca
dejó de reconocer que Dios está sobre todo, aleluya, incluyendo sobre nuestras vidas, incluyendo sobre tu vida y mi vida. Dios está sobre todo. Por eso, aunque Job pasó por todo lo que pasó, que dice la Biblia que cuando Dios le permitió, escuche, a Satanás de tocar la carne de Job y lo enfermó terriblemente, con todo y eso, que dice la Biblia que Job usaba y se rascaba la piel, con todo y eso, Job no renegó a Dios. Con todo y eso, Job nunca negó a Dios. Y Dios sabía que Job no lo iba a hacer, porque la misma Biblia dice que el corazón de Job era conforme, mi alma alaba a Dios, al corazón de Dios. Ahora tenemos que entender que Dios puede permitir, escuche, que Satanás venga a ocasionar, problemas en nuestras vidas, con el propósito de que nosotros, si en verdad amamos a Dios, soportemos las pruebas que Dios ha permitido en nuestras vidas, y todo será restaurado como pasó con Job. Todo va a ser restaurado como pasó con Job. Por eso Dios permite a Satanás hasta cierto punto estorbar, pero acabada la prueba, Dios nos va a dar la victoria. Pero tenemos que, tenemos que ser como Job. Tenemos que ver el ejemplo de Job. Job era temeroso de Dios. Job amaba a Dios. Y el corazón de Job era conforme al corazón de Dios. Y cuando todas estas cosas sucedan, que Dios nos dé la victoria, todo nos va a ser restaurado. Y al doble, porque eso sucedió con Job. Dios le restauró una familia, hijos, sus bienes, ganado, todo lo que Job tenía. Muchos dicen que Job tuvo su familia nueva, que fue, Dios lo restauró en todo, que tuvo más hijos y más hijas con la que fue la misma mujer. Yo, de acuerdo a lo que yo he leído en la Biblia, yo difiero de eso. ¿Y por qué, hermano José? Porque de la boca, del corazón de la que era mujer de Job, salió una blasfemia terrible. Y le dijo a Job: ¿todavía mantienes tu integridad? Mire lo que dijo ella: maldice. Todo eso salió del corazón de ella. Maldice a Dios y muérete. Por eso nada más que dijo ella, yo no creo que ella fue la madre de todos los hijos que Job tenía. No lo creo. No estoy de acuerdo con muchos que dicen que tuvo todos esos hijos con la misma mujer. Ahí difiero. El que quiera creer que sí, allá ellos. Yo no creo que fue con la misma. Porque Dios, si miramos, dice la Biblia que Dios restauró
restauró todo. Usted está escuchando eso. Dios restauró a Job todo. Y cuando es todo, aunque no lo menciona, porque no lo menciona, menciona a los hijos, o sea, la familia, los hijos. Menciona sus bestias y todo lo que Job tenía, pero no menciona, aleluya, a la que era su esposa. No lo menciona. Por eso yo difiero y no estoy de acuerdo. Que quiera estar de acuerdo y decir que sí, allá ellos. Allá ellos. Pero aunque Job pasó por tantas aflicciones, nunca dejó de reconocer que Dios está sobre todo, incluyendo sobre nuestras vidas. Ahora, tenemos que entender que Dios puede permitir que Satanás venga a ocasionar problemas en nuestras vidas con el propósito de que nosotros, si en verdad amamos a Dios, soportemos las pruebas que Dios ha permitido en nuestras vidas y todo será restaurado como pasó con Job. Ahora vamos a ver otro que fue usado por Dios poderosamente y en un momento se olvidó de que Dios estaba con él, de que Dios lo usó tremenda y poderosamente, pero como sucedió con Job, sucedió con él. La Biblia dice que Job hacía sacrificios diarios y dice, por si sus hijos habían pecado. ¿Qué nos quiere decir eso? Que Job tenía temor por si los hijos pecaban y por eso él hacía sacrificios diarios. Y al tener ese miedo, porque la Biblia lo dice también, Job temía. Eso es una puerta abierta en el ámbito espiritual a Satanás para que venga a estorbar. Lo mismo sucedió con Elías. Y hemos leído que Elías, bueno, Dios lo usó tremendamente, poderosamente a Elías. Pero llegó un momento que Elías tuvo miedo. Y si Elías tuvo miedo, Elías abrió puertas en lo espiritual para que Satanás viniera a estorbar. Un hombre que estuvo siendo usado por Dios poderosamente. Un hombre que Dios lo usó y degolló a más de 800 falsos profetas de Baal. Y cuántas otras cosas más poderosas Dios hizo por medio de Elías. Otro que también era guardado, escuche, por Dios fue el profeta Elías. Y mire ahora, pero al escuchar, aleluya, las amenazas que la bruja Jezabel le mandó a decir, escuche, porque tampoco se lo dijo personalmente, sino que mandó a uno de sus siervos donde Elías. La bruja Jezabel no fue a donde Elías y se lo dijo ella misma. Ella envió a sus siervos donde Elías
para que llevaran el mensaje de lo que le iba a pasar a Elías. Por eso dijo ella, si mañana a esta misma hora yo no te echo como tú le hiciste a ellos, a los falsos profetas, los degollé a todos. Pero dice la Biblia que cuando Elías escuchó eso, no a la bruja Jezabel, a los que Jezabel envió, cogió miedo. Y lo peor de todo, Elías, un hombre lleno de Dios, salió corriendo y se escondió en una cueva. Mire esto, se escondió en una cueva y Elías abrió puertas legal a Satanás. Abrió puerta legal a Satanás para que Satanás viniera a estorbar. Elías, un hombre que Dios lo usó poderosamente. Un hombre que Dios se manifestó en tantas cosas por medio de Elías. Pero llegó un momento que tuvo miedo. Tuvo miedo con lo que la bruja Jezabel le mandó a decir. Y mire esto que quiero, mi alma alaba a Dios. Siento la presencia, siento la presencia de Dios, qué lindo. Y mire esto que yo quiero compartir con todos ustedes ahora. Y voy a dar dos versiones diferentes y vamos a ver la diferencia. Voy a empezar primero con Pedro. Porque la palabra tiene poder. Eso vino a mi memoria ahora. La palabra tiene poder. Por eso, hermano, hermana, cuando Dios te dé la oportunidad para hablar su palabra, acuérdate de algo, que no eres tú, es Dios el que está hablando por medio de ti, y esa palabra tiene poder. Y esa palabra, mi alma alaba a Dios, tiene autoridad. Y esa palabra va a romper cadenas. Y esa palabra va a libertar. Y esa palabra va a dar convicción de pecado. Mi alma alaba a Dios. Porque no eres tú ni soy yo. Es la palabra que Dios habla por nuestros labios. Y vamos a comparar ahora lo que estaba hablando. Cuando la Biblia dice que cuando Pedro, después que fue lleno del Espíritu Santo, mire esto, dice la palabra que Pedro predicó a más, tenemos que decir había más, porque se convirtieron 3,000. Quiere decir que había muchas más. Y en esa primera predicación de Pedro se convirtieron más de 3,000 al Señor Jesucristo. ¿Qué tenía esa palabra que se convirtieron más de 3,000? Esa palabra tenía autoridad, esa palabra tenía poder, esa palabra salió por los labios, escuche, de un hombre que estaba lleno de Dios, del Espíritu Santo, y esa palabra tocó de una manera que más de 3,000 se convirtieron al Señor. ¿Estamos viendo? Ahora vamos a decir la parte contraria. Para muchos de esos, voy a decir, pastores que no hablan la palabra como la estoy hablando yo ahora. Y la gloria es de Cristo. Toda la gloria es de Él. Gracias por la sabiduría del Señor. La palabra tiene poder. Por eso dice la Biblia que en nuestra lengua hay poder para matar o dar vida. Escuche esto. Para matar o dar vida. Ya hemos hablado lo que hizo Pedro, que se convirtieron más de 3,000, porque esa palabra salió viva. Esa palabra salió llena de Dios. Por eso dice la palabra, que la palabra es viva y eficaz.
y más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta los tétanos. Y sigue diciendo muchas cosas lindas, más de la palabra. Pero también la palabra en los labios de una persona que no tenga a Dios es peligrosa. E incluso en los labios de una persona que tenga a Dios, pero si no sabe hablar la palabra, puede decir algo que va en contra de la misma palabra, y eso es peligroso. Por eso hoy día escuchamos a mucha gente orando en muchas iglesias, y la palabra que tiene es una palabra de guerra, es una palabra de cortar, de romper, es una palabra que está fuera de lo que es misericordia, y están usando una palabra, aunque es palabra de Dios, porque la están usando en contra posiblemente de personas que no debían usarla. Por eso lo que dije ahora, Pedro, lleno del Espíritu Santo, más de 3,000 se convirtieron. Ahora vamos a hablar de la bruja Jezabel, para que veamos que en la palabra, en la lengua, en nuestra boca, podemos hacer bien, o podemos hacer mal. Podemos dar vida o podemos destruir. Volvemos otra vez a Jezabel. Mire lo que dice la Biblia y lo acabo de leer. La bruja Jezabel nunca fue donde Elías. Pero la palabra que salió de la boca de la bruja Jezabel, esa palabra salió para matar, esa palabra salió para destruir, esa palabra salió demoníacamente de su boca. Esa palabra fue respaldada por las tinieblas, por obras de maldad. Esa palabra fue respaldada por todo lo malo. Y cuando esa palabra, los siervos de la bruja Jezabel se la llevaron a Elías, esa palabra salió como si Jezabel la hubiera dicho enfrente de Elías. Mi alma alaba a Dios. Y Elías, dice la Biblia, y escuche a esto que yo voy a decir ahora. Para muchos que hablan la palabra y no le explican, y la gente está escuchando pero no entienden, no se edifican con la palabra. Mire, si la palabra tiene poder para matar o dar vida, dice la palabra, refiriéndose a Elías, un hombre lleno de Dios, dice la palabra, mire, no dice cuando Elías escuchó. Usted está escuchando lo que yo estoy hablando. Mi alma alaba la gloria de Dios. Mire, si nunca lo ha leído, vaya a la Biblia en esta porción que estoy hablando y léalo. Dice la Biblia que cuando Elías, no de boca de Jezabel, de boca de los siervos que Jezabel mandó o envió para que llevaran las amenazas de Jezabel, amenazas que iban llenas de muerte, dice la Biblia que cuando Elías, escuche, vio, aleluya, que cuando Elías vio lo que Jezabel le había mandado a decir, cogió miedo y salió y se escondió en una cueva. Un hombre lleno de Dios, pero le dio derecho legal a Satanás. Le dio derecho legal a Satanás. Por eso el poder
de la vida y la muerte está en la lengua, lo dice la Biblia. Pero vamos a seguir con este. Dice la Biblia que Elías fue y se escondió en una cueva. Y Dios, que todo lo sabe, va y le dice a Elías: ¿qué haces aquí? Como quien dice: ¿qué haces tú ahí escondiéndote? Un hombre que está lleno del poder de Dios. ¿Qué haces aquí, Elías? Y dice Elías, nuevamente, un hombre lleno de autoridad, un hombre lleno del poder de Dios, un hombre que Dios lo usó poderosamente en tantas cosas. Y una de ellas fue cuando degolló a más de 800 falsos profetas de Baal. Y Dios le dice, cuando Elías fue a esconderse en una cueva después que vio las amenazas que Jezabel le mandó a decir. Escuche, no solo escuchó, sino que vio, o sea, vio y cogió temor, tuvo temor. Y fue a esconderse en una cueva, dice la Biblia. Y Dios, que todo lo sabe, va y le dice: Elías, ¿qué haces aquí? Y la respuesta de Elías fue una respuesta que no era la correcta delante de Dios. Mire lo que dijo Elías: tuve miedo. Tuve miedo. Elías tuvo miedo y se fue a esconder en la cueva. Y se fue a esconder en la cueva. Porque las palabras de Jezabel salieron llenas de muerte. Y Elías, dice la Biblia, que vio y se fue a esconder. Tuvo miedo. Por eso, hermano y hermana, Dios nos guarda, Dios te guarda. Dios nos guarda de una manera que Satanás tiene que mirar de lejos. Pero si damos derecho legal, como hizo Job, como hizo Elías, Satanás tiene derecho legal para pedirle a Dios y venir a estorbar. Por eso Elías, un hombre que fue usado por Dios poderosamente, pero al escuchar las amenazas de la bruja Jezabel, fue y se escondió en una cueva. Un hombre que estaba lleno de Dios tuvo miedo y salió corriendo y se escondió en una cueva y se olvidó. Escucha, hermano, hermana, que Dios lo guardaba. Por eso no importa por la situación que tú estés pasando, no importa por las circunstancias, no te olvides que Dios te guarda y Dios te va a dar victoria. Quiero seguir hablando, voy a hablar ahora de otra persona, de acuerdo a la Biblia, que también, en este caso, no dice que tuvo miedo, pero en este caso dice la palabra que Dios la protegió, la guardó y no le pasó nada a ella ni a su familia. Por eso, hermano, hermana, quiero decirte que Dios te guarda y Dios te protege. A ti y a tu familia y a todo lo que tengas, como hizo con Job y Elías. Porque Satanás no puede tocar ni un cabello, escucha, de tu cabeza. Mi alma alaba a Dios, a menos que Dios lo permita. La Biblia nos muestra que hubo otro que fue guardado por Dios
porque había un propósito el cual, escuche, no permitía que nada le ocurriera. Y ese fue José. Y hemos leído, muchos de ustedes han leído lo que sucedió con José y cómo Dios lo guardó, porque había un propósito en José que se tenía que cumplir. Por eso la Biblia nos muestra que hubo otro que fue guardado por Dios, porque había un propósito el cual no permitía que nada le ocurriese, y ese fue José, el cual no permitía, porque fue escogido por Dios, que le sucediera nada. Pero aunque Dios lo guardaba y protegía, escuche ahora, Dios permitió que pasara José por situaciones que ponían en riesgo su vida. Y una de ellas fue cuando los hermanos de José, escuche, lo arrojaron a una cisterna. Cuando José fue vendido como esclavo. Cuando José fue falsamente acusado por su dueño, por el que lo había comprado. Cuando José fue arrojado a una prisión. Mire todas las que José pasó. Porque José tenía un propósito, mejor digo, Dios tenía un propósito en José. Y ese propósito se tenía que cumplir. Por eso, hermano y hermana, si hay propósito en ti, si hay propósito en mí, no importa por lo que pasemos, Dios se va a glorificar. No nos va a pasar nada porque hay un propósito que Dios lo va a cumplir en nosotros. Si vamos a Génesis ahora, vamos a estar leyendo de otra persona que también Dios la protegió poderosamente. Vamos a ir a Génesis 37 y vamos a estar leyendo el versículo 20, 22, 24, 27 y el versículo 28. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró. Estos son los hermanos de José. Y veremos qué será de sus sueños, porque la Biblia dice que José contaba sueños y se lo contaba a los hermanos, y los hermanos estaban llenos de ira, estaban llenos de envidia, porque Dios a José solamente era que se le manifestaba en sueños, le mostraba en sueños cosas. Y por eso los hermanos de José estaban maquinando matarlo. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños, dicen. Y les dijo Rubén a sus hermanos, Rubén el hermano de José. Ya ahí estamos viendo que Dios estaba metiendo su mano, aleluya, usando a Rubén para proteger a José. Y les dijo Rubén, no derramaréis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis manos en él. Ahí podemos ver que ya Dios estaba trabajando. Ahí Dios estaba obrando. Y cuando leemos todo el relato, que no lo estoy hablando acá, solamente estoy dando pocos detalles,
de personas que fueron usadas y protegidas por Dios. Pero cuando vamos a la Biblia a leer el relato de cómo Dios usó a José, que incluso lo usó porque venía un hambre, una sequía tremenda, y Dios lo usó para proteger a su familia. Aparte de la familia que lo querían matar, que eran sus hermanos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él. El hermano de Rubén, de José, perdón, Rubén, ya Dios lo estaba usando. Rubén era el hermano de José. Y en el versículo 24 dice: y lo tomaron y lo echaron en la cisterna a José. Pero la cisterna estaba vacía. Pero ¿cómo que la cisterna estaba vacía? Si lo echan a la cisterna llena de agua, se hubiese ahogado, que era lo que querían hacer ellos. Pero primero, Dios usó a Rubén para proteger a José. Dios no permitió agua en esa cisterna para proteger a José. Y le trajeron arriba cuando vieron que la cisterna estaba vacía. Sacaron a José. Y dice: y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. ¿Quién lo llevaron a Egipto? Los ismaelitas. Después que compraron a José, a los hermanos. Podemos ver por lo que la Biblia nos dice en los versículos de Génesis 37, 20, 22, 24, 27 y 28, que aunque José pasó por todas esas cosas, todo fue permitido, escuche por Dios, porque había un propósito en la vida de José. Dios tiene un propósito en tu vida, hermano y hermana, y en mi vida, que no importa por lo que estemos pasando, porque Dios lo permite, pero saldremos victoriosos, porque Dios nos dará la victoria. Saldremos victoriosos, no importa lo que pasemos, Dios nos va a dar la victoria. Dios nos va a dar la victoria, porque Dios es poderoso y tiene control de todas las cosas. Dios tiene control de todas las cosas. Hablemos ahora de una persona que fue escogida por Dios, porque tenía un propósito Dios con ella que se tenía que cumplir. Su nombre es Rahab y fue escogida para un propósito especial. Y aunque prácticamente se quedó sola, porque sus amigos y los que tenían negocios cayeron con los muros de Jericó y fueron destruidos, dice la palabra. Pero con todo eso, el propósito que Dios tenía con ella se iba a cumplir. Miremos lo que dice la Biblia respecto a cómo Dios guardó a Rahab de los enemigos, porque tenía un propósito que tenía que cumplirse. Dios tiene un propósito contigo, hermano, hermana. Dios tiene un propósito conmigo que se tiene que cumplir. Por eso Dios nos guarda. Por eso Dios nos protege. Miremos lo que dice Josué 2, 12, 13, 14 y 19. Vamos a leer
Y vamos a ver lo que la palabra nos dice. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre. Ahí está hablando Rahab. Cuando ella guardó a estas personas en su casa y los enemigos de ellos no los encontraron, Rahab los guardó. Y por eso ella le dice, como yo hice misericordia con ustedes, ustedes hagan misericordia con mi familia, con ella. Vamos a seguir leyendo. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre y a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. ¿Quién está en todo esto? Porque había propósito con Rahab. En todo esto Dios está obrando. Dios protegió la vida por medio de Rahab de estas personas. Pero la vida de Rahab, de su familia y de todo lo demás, Dios la protegió porque Rahab protegió la vida de estos otros. Y que salvaréis la vida a mi padre, a mi madre y a mis hermanos y a todo lo que es suyo. Y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron, escuche, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciaréis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Aleluya. Qué lindo es el Señor. Podemos ver la mano de Dios cómo se mueve poderosamente. Porque Dios puede venir, como se dice, directamente y darnos protección y bendecirnos. Pero Dios puede permitir y usar otras circunstancias, otras personas para protegernos, para guardarnos y recibir bendición hasta que sobreabunde. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la victoria, o la tierra, perdón, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Así dice la palabra, mi alma alaba a Dios. Mi alma alaba a Dios, aleluya. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza. Dicen los que fueron protegidos por Rahab. Y nosotros sin culpa, mire ahora, mas cualquiera que se estuviera en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. O sea, no les va a pasar nada a los que estén con ella. Podemos ver por lo que hemos estado leyendo y mostrando por la palabra que todas estas personas que hemos mencionado anteriormente eran personas que temían a Dios
y vieron la protección en sus vidas porque eran personas temerosas de Dios. Y para concluir con este tema que el Señor me dio para hoy, que sé que ha sido una bendición para muchos, como es una bendición para mí, para darle conclusión voy a leer esto y escuchemos. Nadie es impenetrable a los ataques de Satanás, pero la obediencia y el temor a Dios ayuda a que todas las cosas obren para bien. Nadie es impenetrable a los ataques de Satanás, pero la obediencia y el temor a Dios ayuda a que todas las cosas obren para bien. Gracias, Padre amado. Quiero darte gracias, Señor. Quiero darte gloria a Dios. Quiero bendecirte, Señor, por esta palabra que tú has puesto en mis labios. Esta palabra, Señor, que la hablamos con temor y temblor. Esta palabra, mi alma alaba a Dios, que sale llena de tu Espíritu Santo. Esta palabra, Señor, que sale con poder. De esta palabra, Dios, que sé que ha tocado las vidas de muchas personas, que ha tocado, Señor, su mente, Señor, y han entendido que la protección de mi Señor es real y para todos aquellos que le temen y se apartan del mal. Gracias, Señor. Qué lindo es el Señor. Nuevamente le pido a Dios que bendiga a cada uno de todos esos hermanos que han escuchado y a cada una de esas otras personas que siempre se conectan y miran, que también el Señor tenga misericordia de ellos, toque su corazón, se arrepientan y vengan a los caminos del Señor ahora que están a tiempo. Qué lindo es el Señor, qué lindo es Dios. Gracias, Señor. Quiero orar rápidamente por cada uno de los que no conocen al Señor. Si tú has escuchado esta palabra, si la escuchas mañana, si la escuchas dentro de un mes, si la escuchas inclusive dentro de 20 años, porque esto se va a quedar en el internet, aunque ya yo no esté por todo esto, esta palabra, si tú la crees y aceptas a Cristo en tu corazón, Dios te va a salvar. Qué lindo es el Señor. Dice la Biblia en el libro de Romanos que el que confiese con su boca y cree en su corazón que Dios levantó al Señor Jesucristo de los muertos, ese será salvo. Si tú lo crees, que Dios levantó al Señor Jesucristo de los muertos, si lo crees en tu corazón y lo confiesas con tu boca, Dios te va a salvar. Yo no te tengo que decir repite después de mí, porque eso es palabrería. No es bíblico. Bíblico es lo que yo acabo de decir ahora. Si tú lo crees, hazlo lo mismo donde está. Y si lo has hecho, bienvenido a la familia del Señor. Qué lindo es el Señor. Voy a orar por los enfermos rápidamente. Siempre lo hacemos aquí en este ministerio de Jesucristo Vive Tiempos Finales. Porque la Biblia dice, si recibís por gracia, dar por gracia, como hizo el apóstol Pedro. No tengo ni oro ni plata, pero en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Mi alma alaba a Dios. Mi alma alaba a Dios. Qué lindo es el Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, tú has visto a todos los que han estado escuchando esta palabra. Señor, tú has visto a los que van a escuchar esta palabra mañana. Señor, tú sabes las necesidades que tienen, Señor, en sus corazones, en sus cuerpos, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Señor,
que, como dice la Biblia, envió la palabra y lo sanó. Yo envío esta palabra, Señor, llena del poder del Espíritu Santo. Esta palabra, Señor, que sana. Esta palabra, Señor, que liberta. Esta palabra que rompe cadenas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te pido, Dios, que todo cáncer sea sanado. Que todo problema de la vista, de visión, sea sanado. Que todo problema, toda atadura en la mente sea rota ahora mismo, Señor. Y sean libres, Señor, para pensar, para tomar decisiones, Señor. Te pido, Dios, que todo problema en el colon, en la próstata, Señor, sea sanado para gloria de tu nombre ahora mismo, Señor. Que todo problema de úlcera, Señor, todo problema, Señor, en el corazón, todo problema en el hígado, en los pulmones, en los riñones, Señor, todo problema en sus cuerpos, aunque no lo esté mencionando, Padre, te pido, Dios, glorifícate. Sana, Señor, para que estas personas puedan ver que solamente un Dios vivo puede hacer eso, Señor. Glorifícate en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por esta palabra. Y los invito para que todos los domingos, no puedo ahora decir a qué hora, porque depende a la hora que se salga de la iglesia, perdón. Y acordémonos que yo, como hijo de Dios, tengo un pastor. Y no sabemos siempre a qué hora podemos salir. Podemos salir 1 hora antes, 2 horas después. Y gloria a Dios por el ministerio que me estoy congregando, que la palabra que Dios le da al siervo es una palabra que no queremos, Señor, irnos de la iglesia, porque es una palabra poderosa, llena del Espíritu Santo. Es una palabra llena, como dice la Biblia, de sal. Acordémonos que dice la Biblia, si la sal se le va el sabor, no sirve para nada. Gracias al Señor. Qué lindo es el Señor, porque nos podemos congregar en sitios que la palabra es una palabra cristocéntrica, es una palabra donde aprendemos a cada día más amar al Señor, a cada día más buscar su palabra. Qué lindo es el Señor. Este es el amigo y hermano José Vargas, invitándolos nuevamente a que se conecten para escuchar la palabra y el mensaje que Dios siempre me da. Que el Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes. Que Dios proteja sus vidas, proteja su casa, proteja su familia. Y toda pertenencia, todo lo que Dios les ha dado, sea protegido y sea guardado. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Será hasta la próxima.